si me lo permiten, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, que nos acompaña ya. Pablo, ¿qué tal estás? Bueno, es toda una sorpresa. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Pablo, aprovecho, ¿no?, para preguntarte un poco, porque desde luego una de las principales críticas que se le están haciendo a Jerome Powell es el tema de mercado laboral. Usted no pretende aumentar o hacer aumentar la tasa de desempleo. Han tirado de datos históricos y le han dicho, ojo, porque para llegar al objetivo de inflación, y le decían, para llegar al menos a un 2,2%, lo que nos dice el registro histórico es que la tasa de desempleo debería irse hacia, bueno, por encima del 10%. A ver, Jerome Powell decía, bueno, estos son los datos históricos, sí, efectivamente, pero no podemos tampoco hablar de una relación causa-efecto tan directa, o al menos no con esos números tan ajustados, ¿no? Pero Jerome Powell, en pocas palabras, ha dicho, bueno, nosotros, mientras estamos intentando enfriar la economía, pues a lo mejor no esperamos un aumento significativo de la tasa de desempleo, que luego veremos, ¿no? Pero desde luego un debilitamiento, un enfriamiento del mercado laboral nos va a ayudar a alcanzar ese objetivo del 2%. ¿Cómo ves esta forma de justificar? ¿Realmente crees que Jerome Powell está intentando convencer? Bueno, yo creo que andan más perdidos que un caracol en un garaje, ¿no? Pero todos los bancos centrales, porque hemos metido tanto la mano en el ciclo económico con medidas de estímulo sin precedentes, que pretender luego leer los datos macro de la forma que lo hacíamos históricamente, cuando te has gastado un 21% en estímulo fiscal, es como decir, es que es materialmente imposible cuando has estado financiando al consumidor en su casa 2 años, ¿no?, sin trabajar. ¿Cómo no va a haber un desajuste en el mercado laboral, ¿no? Yo creo que lo que viene a decir es, señores, es que aunque la tasa de desempleo estuviese al 4,5%, es decir, que estuviese un punto por encima, sigue siendo un récord histórico de bonanza en términos de empleo, ¿no? Con lo cual, no es que pretenda pinchar la situación del desempleo, pero es que tiene mucho margen antes de que se le pueda criticar porque ha provocado una hecatombe a nivel de mercado laboral, ¿no? Con lo cual, y ahora mismo lo que está preocupado no es por el empleo, está preocupado por la inflación, porque tiene un mandato que coincide con pleno empleo e inflación al 2%, y lo que tiene desbaratado completamente es la inflación, no lo otro. Se puede permitir perder un punto subir un punto la tasa de desempleo con sus medidas restrictivas y seguiría cumpliendo con el mandato. Por tanto, yo creo que es que no es que se tenga que justificar, es que lo que le tiene que preocupar es lo que está fuera de control, no lo que está controlado. Y de hecho entendemos que también es un poco lo que él está intentando trasladar, ¿no? Que al final la prioridad ahora mismo pasa por la inflación, sigue hablando de un mercado laboral ajustado. Entonces, en esos términos es en los que se está moviendo en estos momentos el presidente de la FED. También muy interesante la perspectiva que se nos abre ahora respecto a la inflación, que decía Jerome Powell que todavía hay mucho trabajo por hacer, que eso es lo que están indicando los datos, que todavía no han llegado a un punto en el que la política monetaria sea lo suficientemente restrictiva. Y el mercado empieza a interiorizar, Pablo, la idea de que la Reserva Federal va a comenzar a darle, pues, de nuevo un impulso notable a este ciclo de subida de tipos de interés, en un momento en el que pensábamos que iba a minorar la marcha. Y atención, porque a lo mejor tenemos un acelerón inesperado en 2 semanas. ¿Ves realmente posible esto que empieza a rumorearse ya, de que la FED en vez de 25 puntos básicos suba los tipos en 50, como decimos, este marzo? Pues yo creo que no hay que descartarlo. He visto que las estadísticas han pasado de darle una probabilidad del 0% hace un mes a de repente una probabilidad de un 50% a que eso pueda pasar, ¿no? Cuando hace declaraciones de que tal vez tengamos que acelerar el ritmo de restricción monetaria, pues claro, lógicamente implica eso, ¿no? La posibilidad de pasar de una subida de 0,25 que estaba descontado a una subida de 0,50. Pero yo creo que tal vez el mercado, porque he visto la reacción de los índices mientras estaba a salir del seminario, pero veo que la volatilidad ni se ha inmutado prácticamente, con lo cual el mercado sigue con un mantra que es: da igual lo que hagan, no va a haber recesión. Es un poquito lo que yo creo que esa especie de sueño de Morfeo del mercado es ahí, ¿no? Da igual. Digo, pero ¿cómo va a dar igual? ¿Cómo va a dar igual que los tipos acaben al 4,90 que al 5,25 que al 6%? No puede dar igual. Porque todo lo que están haciendo, te lo ha dicho además Powell hoy en la comparecencia, es que no hemos visto los efectos en la economía todavía. Al menos no hemos visto la mayoría de los efectos en la economía. Con lo cual, cuanto más tensión tengan que meter a la restricción monetaria, más fácil es que se equivoquen en su predicción y finalmente provoquen una recesión profunda. Entonces, para mí son muy malas noticias el hecho de que digan: no vemos el final de la lucha contra la inflación cerca, no vemos el final de los tipos de interés, tal vez tengamos que subir la velocidad a la cual restringimos o castigamos al consumidor. Y no me preocupa
a priori lo que pueda pasar con el empleo, porque estamos en cotas históricamente bajas, es un mensaje tremendamente hawkish, pero el mercado, el inversor, lo que se queda es con, pero no va a haber recesión y por tanto no me preocupo. Yo creo que es una de esas situaciones tremendamente curiosas y que solamente se pueden explicar porque llevas 15 años aleccionando al inversor en sentido contrario al cual intentas aleccionarlo ahora y no te escucha, no te cree. Bueno, esto es importante, Pablo. Además, bien nos decías, ¿no? Al principio, bancos centrales más perdidos que un caracol en un garaje. La cosa es, ¿van a conseguir reubicarse a tiempo o nos van a conseguir trasladar cierta tranquilidad de que efectivamente se van a reubicar? Porque aquí también es una cuestión temporal, ¿no? Los tiempos son muy importantes. Ya lo vimos en el momento de iniciar el ciclo de subidas de tipos. Bueno, el Banco Central Europeo al final empezó más tarde y en ese primer momento nos preguntábamos hasta qué punto era demasiado tarde. Bien, todavía está por ver, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de los efectos de la política monetaria, bien sabemos que también es cuestión de tiempo el empezar a verlos. Powell, por cierto, se ha pronunciado también un poco en estas vías, ¿no? Ha dicho que han empezado ya a ver cierto impacto de las subidas que han acometido en estos momentos, pero no en lo que sería pues todo el espectro de la economía real. Pero hasta qué punto, Pablo, tú lo ves así, ¿no? Que ya podamos empezar a hablar de cierto impacto o cuánto margen más de tiempo tendremos que esperar hasta ver un impacto que ya sea significativo. Es que yo creo que parte de lo que critico a los bancos centrales no quiero cometer el mismo error. O sea, creo que es dificilísimo leer correctamente la situación macro en este momento porque cuando escuchas a los analistas y cuando escuchas a los bancos centrales, trabajan como si estuviésemos en 2016. Es decir, vamos a ver, es que no tiene nada que ver. Es que lo que habéis hecho a nivel fiscal y a nivel monetario no tiene precedentes. Es que hicisteis QE ilimitado. Es que habéis creado el 25% de todos los dólares del mundo en año y medio. Necesitas un tiempo para dosificar ese efecto y ver cómo se traslada a la economía. Por tanto, lo de ahora, que es una restricción monetaria que no veíamos a este ritmo desde los años 80, cuando la gente me pregunta, ¿y tú crees? Digo, sí. La respuesta es sí. Claro que va a tener efecto. Por supuesto que va a tener efecto. La pregunta es ¿cuánto? Pero cuando la gente me dice, ni soft landing, digo, no sé en qué mundo vives. O sea, sinceramente, no sé en qué mundo vives. ¿Cómo no va a tener efecto el incremento del coste de financiación sobre una deuda no pública, una deuda? Estados Unidos tiene 898% de deuda sobre el PIB si sumas a lo que es el sector público, bancos, empresas y ciudadanos. Nunca ha tenido esa deuda. ¿Cómo no va a afectar que te suban un 5% los tipos de interés en un año? En una economía ultraendeudada, en Europa estamos al 800%. ¿Cómo no va a afectar? La pregunta es ¿cuánto voy a tardar en verlo? Y aquí llega la siguiente cuestión, Marta, y es cuanto más tarde en verse, peor, porque va a hacer que no se corten los bancos centrales. Van a seguir obsesionados con la inflación y no van a ceder en su proceso de subidas, porque como dijimos hace ya meses, hasta que no rompan algo más grave que la inflación, no van a dar marcha atrás en su política restrictiva. Por tanto, cuanto más tarde en verse ese efecto restrictivo en la economía, más errores van a cometer en lo que es la cadena de tensionamiento monetario. Yo creo que es así como hay que verlo. Pues muy importante esto. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, como siempre, muchísimas gracias por el análisis. Gracias a ti, Marta. Y mientras tanto, nosotros